Bueno, lo podemos ver en ese gráfico que nos dice acá de que como hay más precarga, en ese gráfico nos muestra que el volumen sistólico está aumentando. Otro concepto que tenemos que conocer es la poscarga. La poscarga es la resistencia o la fuerza que tiene que generar el corazón para poder bombear la sangre. Y esta poscarga depende también de dos factores, la resistencia vascular periférica y la tensión en los ventrículos. Por ejemplo, en las enfermedades que mencionó mi compañero, habló de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, que es una causa o factor precipitante de insuficiencia cardíaca, lo que va a hacer es aumentar la resistencia vascular periférica. Eso va a hacer que aumente la presión dentro de los ventrículos y también genere una mayor tensión dentro de estos ventrículos y genere más poscarga. Esto más o menos explicaría diciendo que el corazón tiene que hacer más trabajo para poder bombear la sangre. Siguiente diapositiva. Luego ya por último mencionar la teoría de más o menos la contractibilidad que nos habla de interacciones entre la actina y la miosina. Si estos se juntan y se interaccionan, van a generar lo que es la contracción. Entonces, para una buena eyección necesitamos la contracción. Cuando hablamos del término inotropo positivo, es algo que aumenta las contracciones. Y en algunos casos, como en esta insuficiencia cardíaca, va a haber disminución de la contracción y eso más de todo se va a ver por apoptosis o muerte. Siguiente diapositiva. Ya, bueno, ahora ya entramos, ya dejamos la parte de fisiología cardíaca y ya vamos a lo que nos interesa, que vendría a ser la insuficiencia cardíaca. En esta insuficiencia cardíaca lo que va a ocurrir es que nuestro corazón ya no va a generar este efecto de bomba o no lo va a hacer de manera correcta. Puede haber problemas en la sístole o en la diástole. Bueno, lo que va a ocurrir es que no va a generar el efecto de bomba que es el que hace y va a generar menor perfusión a los órganos. Le va a llegar menos sangre a los órganos importantes como el corazón, el cerebro o el riñón, entre otros. Y bueno, entonces va a generar menos perfusión, entonces el cuerpo necesita activar mecanismos compensatorios para poder mantener la sangre que llegue a los distintos órganos. Y bueno, estos mecanismos compensatorios son los que voy a explicar ahorita ah, brevemente cada uno. Y bueno, para primero explicar estos mecanismos compensatorios, son buenos a corto plazo porque sí generan que el corazón haga su trabajo de manera correcta en un corto plazo, pero como vamos a ver, estos se estimulan en un largo periodo de tiempo, entonces ahí sí van a generar efectos dañinos para el corazón, como cambios en su estructura y así. Siguiente diapositiva. Ya, primero mencionando lo anterior de Frank Starling, porque esto nos va a ayudar. Porque Frank Starling, como mencioné antes, decía que si aumentaba la precarga, aumentaba la cantidad de eyección en el corazón. Entonces, esto más que todo se debe a que si hay más llenado los ventrículos, eso estimula a que las fibras de actina y miosina se interaccionen. Y como mencioné, cuando hay interacción entre actina y miosina, lo que va a generar es contracción, más fuerza de contracción. Eso sería lo normal. Lo que va a ocurrir en la insuficiencia cardíaca es que el corazón se va a llenar de una manera excesiva y estas fibras musculares se van a estirar o, bueno, van a estirarse más allá de lo que deberían, más allá del límite, entonces ya no van a poder luego interaccionar. Y si no interaccionan la quina y la miosina, ya no va a generar ese impulso o la contracción. Entonces lo que va a ocurrir acá es, si bien va a haber más precarga, no va a haber más eyección por parte del corazón. Y esta precarga lo que va a generar a largo plazo es que el ventrículo esté más presionado, tenga más presión en el ventrículo y también en los capilares pulmonares también puede haber más presión. Y todo esto, presión en los capilares pulmonares, llegaría a generar los síntomas que son los síntomas de congestión pulmonar y como disnea, entre otros. Entonces, también como mencioné, va a haber un aumento de la tensión ventricular y eso a la larga va a hacer que el corazón necesite más oxígeno. Entonces, si no se le da ese oxígeno que necesita el corazón, va a generar síntomas de isquemia a la larga. Siguiente. Bueno, ya ahora sí hablando, otro vendría a ser el sistema nervioso simpático. Principalmente este sistema lo que va a generar es liberar adrenalina y noradrenalina. Estos van a generar los efectos que menciono abajo, que es aumentar la frecuencia cardíaca, la contractibilidad,
hacen un aumento de la resistencia vascular periférica y aumentan la poscarga. O sea que el corazón tiene que hacer más esfuerzo para poder bombear bien. Esto va a ser, va a estimularse a mayor cantidad por el simpático. Eso es principalmente, y eso va a generar a la larga problemas al corazón, pero también se habla de una regulación a la baja. Esta regulación a la baja quiere decir de que, por ejemplo, si antes teníamos, como hay una excesiva cantidad de noradrenalina y adrenalina, normalmente van a estimular los receptores. Si, por ejemplo, antes de la enfermedad teníamos 3 receptores, por la regulación a la baja es que van a desactivar o se van a eliminar los receptores y solo vamos a tener uno. Al haber menos receptores, la adrenalina no se va a poder juntar bien, entonces, o se van a juntar en menos cantidad y van a generar al final menos efectos. A la larga va a haber menos frecuencia cardíaca, menos contractibilidad y bueno, todo lo demás. Eh, Luego hablaremos del siguiente sistema, el siguiente diapositivo, que vendría a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que este junto con el de anterior, con el simpático, va a generar fibrosis y va a hacer que pues haya más rigidez. Lo que sabemos ya de la renina-angiotensina-aldosterona es que, como mencioné, va a haber menos perfusión, entonces va a llegar menos sangre. A un lugar que llega menos sangre va a ser al riñón. Entonces el riñón lo detecta, va a activar la renina va a generar angiotensina 1, la angiotensina 1 por ende luego angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a generar sus efectos, que va a ser en el tono vascular. Lo que va a generar es vasoconstricción, aumentando la poscarga. O sea, el corazón tiene que hacer más esfuerzo todavía. Y otra que es que va a hacer que dar lo que es aldosterona. La aldosterona lo que va a hacer es retener sodio y agua, entonces como lo retiene, mayor volumen. Aparte también se puede mandar y liberar lo que vendría a ser la hormona antidiurética o vasopresina. Como su mismo nombre dice, vasopresina es aumentar la presión en los vasos, entonces va a generar vasoconstricción, más poscarga todavía, y también tiene un efecto antidiurético, o sea, va a eliminar menor cantidad de agua. Siguiente diapositiva. Luego ya, si bien todos los mencionados anteriormente son factores como que dañan al corazón, también se ha encontrado uno que vendría a ser los factores natriuréticos, que este más tiende a actuar como un protector y se encuentra elevado en los pacientes que tienen esta enfermedad y bueno, nos puede ayudar más que todo en lo que es pronóstico. Pero bueno, ya, los factores natriuréticos lo que va a hacer hay 3 tipos: factor natriurético auricular, cerebral y de tipo C. Bueno, más que todo explicando estos se van a unir a sus receptores y como mencioné son protectores porque lo que van a generar es una natriuresis para eliminar sodio, también van a eliminar diuresis, eliminar agua. Y esto es bueno porque como mencioné antes, va a haber una sobrecarga de agua y de sodio, entonces pues como que sí va a estar en unas grandes cantidades y a veces ya tenemos que eliminarlo, pues, para que el corazón no tenga que trabajar más. Y bueno, entonces, como vemos en este gráfico, relajan los vasos, tienen efecto también antiproliferativo, también diuresis y natriuresis, y también un efecto antihipertrófico. Siguiente diapositiva. Ya, el penúltimo factor que vemos acá es el de la endotelina. La endotelina va a ser secretada por las células endoteliales y, bueno, lo que va a generar acá es vasoconstricción, va a generar también la proliferación de células musculares lisas, entre otras. Y, bueno, a la larga, todos los factores mencionados anteriormente van a generar una hipertrofia del miocito, del corazón. Siguiente diapositiva. Ya por último, mencionar de que el corazón, pues por todos estos factores que mencionaba antes, va a generar cambios en su forma, va a haber una hipertrofia y remodelado en el ventrículo. Entonces, esto más que todo es para adaptarse a la poscarga, para poder soportar todas estas tensiones en los ventrículos. Con ello, cuando se genera esta hipertrofia y remodelado, mejora el gasto cardíaco, pero también conlleva alteraciones en la estructura y en las funciones. Esta proliferación que menciono es no tanto en el número, sino es más que todo en el tamaño, hipertrofia más que todo en el tamaño. Y bueno, son las células de miocitos las que son hipertrofiadas, pero las células que, como por así decirlo, son su sostén o su soporte, como los fibroblastos, también van a generar sus efectos que van a ser fibrosis y como hay más fibrosis, también hay rigidez en el corazón.
Y bueno, acá en la imagen tenemos algunos tipos de cómo va a estar la hipertrofia en algunos casos. Puede estar simétrica, concéntrica y excéntrica. Cuando hablamos de simétrica es que la longitud y el espesor es un crecimiento, por así decirlo, de manera igualitaria, de manera constante entre los dos. Cuando hablamos de concéntrica es que lo que más ha aumentado es el espesor. Y cuando hablamos de excéntrica, más que todo hablamos de una longitud, un aumento en la longitud en relación al espesor. Entonces, cuando hablamos de una sobrecarga de presión, por ejemplo, en hipertensión arterial, lo que va a haber va a ser sobre todo una hipertrofia concéntrica y vamos a ver que las miofibrillas se van a generar en paralelo. En cambio, si hablamos de una sobrecarga hay mayor cantidad de volumen, hablamos de una hipertrofia excéntrica y las miofibrillas se van a generar en series. Ya, siguiente. Ya por último, hablar brevemente sobre las clasificaciones, según su fisiopatología, de manera anterógrada y manera retrógrada. La anterógrada es cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre hacia adelante, entonces va a disminuir el gasto cardíaco, recibe menos oxígeno, y bueno, en el otro lado es la retrógrada, lo que va a consistir es que se va a acumular la sangre antes del corazón, entonces va a ser incapaz de recibirla o vaciarla completamente. Es más que todo decir retrógrado hacia atrás. Pero si bien están las dos clasificaciones, anterógrado y retrógrado, la mayoría de pacientes, o una buena cantidad de pacientes crónicos, puede tener los dos mecanismos. Siguiente. Luego otro es, según el lado afectado, y vendría a ser la insuficiencia cardíaca de derecha y la insuficiencia cardíaca de izquierda. Se diferencia más que todo para decir qué lado del corazón es el afectado. Y bueno, en la izquierda lo que va a fallar es el ventrículo izquierdo, entonces la sangre se tiende a acumular en los pulmones, generando síntomas de congestión pulmonar, como la disnea. En la de derecha, lo que va a ocurrir es que es falla en el ventrículo derecho que va a enviar la sangre a los pulmones. Entonces, la sangre se va a acumular en la circulación sistémica, en las venas del cuerpo. Entonces, va a generar ascitis, hepatomegalia, ingurgitación yugular, entre otros. Si bien dije, esto es más que todo para identificar cuál es el lado, si es derecho o izquierdo, afectado. Ambos, en algunos casos, pueden estar afectados los dos lados, tanto derecho o izquierdo, y no necesariamente indica cuál es el lado más afectado. Siguiente. Ya luego, para dar según el tiempo de aparición, tendría que estar acá entre agudo y crónico. Cuando hablamos del término crónico, es lo más frecuente normalmente y es una instauración lenta y progresiva. El corazón se va deteriorando a lo largo del tiempo, pero esto puede demorar meses, semanas o incluso años. Y ya cuando hablamos de aguda es sobre todo en los pacientes que vemos un edema agudo de pulmón, tal vez crisis hipertensivas, shock, o un paciente que era crónico pero se reagudizó. Como mencionaba, los síntomas se van a instalar de manera rápida o de manera repentina, y bueno, esto es más que todo en horas o, bueno, días. Siguiente diapositiva. Bueno, esto según la fracción de eyección que mi compañera lo va a explicar más a detalle, pero bueno, cuando hay una disminución de la fracción de eyección es que hay un problema en la sístole más que todo, y si está preservada o levemente reducida, el problema vendría a estar en la diástole. Pero esto lo va a explicar mi compañera más a profundidad. Siguiente. Ya por último, ya para mí mencionar las etapas, cómo lo clasifican etapas de la insuficiencia cardíaca. Esto no es más que todo clasificación, sino cómo evoluciona. Tenemos 4 etapas A, B, C, D. La A es cuando el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, pero tiene riesgo de tenerla. No tiene síntomas ni tiene ninguna alteración estructural o funcional, y más que todo lo que tiene son, como mencioné, factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad o arteriopatía coronaria. Bueno, la etapa B es la etapa conocida como preinsuficiencia cardíaca, en la cual no tiene síntomas o no ha tenido síntomas de insuficiencia cardíaca, pero también tienen factores de riesgo y tienen una alteración en la estructura. Y bueno, también pueden estar marcadores elevados en algunos casos. Luego tenemos el estadio C, que es ya cuando los pacientes ya presentan síntomas actuales. Y bueno, ya el estadio D, que es el más grave, es cuando la insuficiencia cardíaca ya está en un modo avanzado, que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, que altera su vida diaria, no pueden hacer nada sin que les moleste, sin que sienten disnea, o bueno,
que altera su vida diaria o que tienen síntomas refractorios al tratamiento, que requiere que el paciente se hospitalice de manera continua. Y bueno, a pesar de que están con tratamiento médico guiado por las directrices. Siguiente diapositiva. Ok, complementando con la clasificación de la falla cardíaca funcional según la New York Heart Association o la NIHA, esta va a ordenar a los pacientes con insuficiencia cardíaca según el grado de limitación que generan los síntomas durante la actividad física. En la clase 1, el paciente no va a presentar ninguna limitación funcional y, y la actividad física habitual no va a producir fatiga indebida, disnea, palpitaciones ni angina. En la clase 2 existirá una limitación leve, de modo que el paciente estará cómodo en reposo, pero en la actividad física habitual o moderada ya va a producir síntomas. En la clase 3, la limitación va a ser marcada, porque los síntomas van a aparecer con esfuerzos menores a los ordinarios. Y finalmente, en la clase 4, el paciente va a presentar los síntomas incluso en estado de reposo y cualquier actividad física lo va a observar. Siguiente, siguiente lámina. Ok. Por ejemplo, vemos ahí la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, ¿verdad? Y recapitulando, el paciente de clase 1 va a estar normal en su actividad física, prácticamente asintomático, funcionalmente. Pero en la clase 2, por ejemplo, si sube 2 tramos de escaleras o trata de levantar un objeto pesado, se va a cansar o va a mostrar los síntomas. Pero en la clase 3, actividades simples como vestirse o caminar por las habitaciones, ya va a presentar los síntomas. Es una ligera diferencia entre la 2 y la 3. Y la clase 4 va a ser en reposo, como había mencionado antes. Siguiente lámina, por favor. Ok, la clasificación canadiense. Es importante precisar que las guías de la Canadian Cardiovascular Society y la Canadian Heart Failure Society no van a reemplazar como tal a la clasificación funcional de la NIHA con otra escala de síntomas distinta. Para la valoración funcional continúan utilizándose la NIHA de 1 a 4, pero lo que aportan de forma más actual es una organización por fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Clásicamente se va a reconocer a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida cuando la FEBI es 40% o menos. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, entre 41 y 49%, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con 50% o más. Asimismo, la actualización canadiense del 2025 introduce el término de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección no reducida, agrupando a los pacientes con FEBI mayor de 40, es decir, que integra los fenotipos levemente reducida y preservada con fines terapéuticos. En resumen, la clasificación canadiense complementa a la NIHA. Siguiente, por favor. En la clínica. Los signos y síntomas. La insuficiencia cardíaca puede manifestarse según predomina el compromiso izquierdo-derecho, como ya comentado mi compañero. En la falla cardíaca izquierda van a predominar los signos y síntomas de congestión pulmonar y bajo gasto, como la disnea de esfuerzo, la ortopnia, la disnea paroxística nocturna, la fatiga, menor tolerancia al ejercicio y en casos más severos el edema pulmonar. En cambio, en la falla cardíaca derecha predominan los hallazgos de congestión venosa sistémica, como edema periférico con fobia, ingurgitación yugular y otros datos de retención de volumen. En el examen físico general de la insuficiencia cardíaca también pueden encontrarse estertores crepitales basales, desplazamiento lateral del latido de la punta y tercer ruido cardíaco, agregos que nos pueden orientar a congestión y remodelado cardíaco. Pero en la práctica, como se había mencionado antes, muchos pacientes pueden presentar manifestaciones de ambos lados, por lo que la evaluación clínica debe integrar síntomas, signos y el contexto hemodinámico del paciente. Esto es una infografía de la British Journal of Cardiology que lo he traducido, porque me pareció muy interesante porque lo relacionaba. Siguiente. Bueno, siguiendo con los criterios de diagnóstico, el diagnóstico para la insuficiencia cardíaca va a ser fundamentalmente clínico, teniendo como principal criterio la disnea de esfuerzo, que ya de por sí nos va
a, a hacer sospechar sobre esta patología, ¿no? Sobre la insuficiencia cardíaca. Bueno, primero, para ver a un paciente y saber si está con insuficiencia cardíaca, debemos ver su historia clínica y, como dijo mi compañera, ver los signos y síntomas. Acá tenemos a los criterios de Framingham, los criterios mayores y menores, donde vamos a ver en el paciente, para que sea insuficiencia cardíaca, 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 criterios menores. Estos ya se mencionaron y voy a abundar un poquito más en estos un poquito más adelante. Bueno, una vez que tengamos por lo menos los criterios ya en el paciente, se le saca un EKG y este puede aparecer anormal o no, pero si ya tenemos los criterios, podemos sospechar sobre la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, si el paciente no cumple con estos y en el EKG es anormal, seguimos sospechando. Entonces, para poder confirmar, vamos a los plasmas de péptidos natriuréticos, el BNP, que son sustancias, bueno, los péptidos natriuréticos son sustancias liberadas por el corazón principalmente cuando hay estrés o distensión en las cavidades cardíacas. Y veremos primero el BNP, que es el péptido natriurético tipo B, o si no, el fragmento N-terminal del propéptido natriurético tipo B, que es NT-proBNP. En estos, sus valores normales van a ser mayor al 35%, no, perdón, menor al 35% y menor al 125% correspondientemente. Para poder decir que estos son, para poder diagnosticar la insuficiencia cardíaca, estos deben ser más altos de lo normal, por lo que el siguiente paso sería solicitar un ecocardiograma. Pero también pueden existir resultados falsos, como por ejemplo un falso aumentado en un paciente con insuficiencia renal y con una FA, o en un falso disminuido en un paciente con obesidad. Bien, como dije, el siguiente paso sería realizar un ecocardiograma donde vamos a ver lo que ya mencionaron anteriormente, que es el FEBI. Este va a estar clasificado por lo menos aquí en 3, en reducida, levemente deprimida y preservada. En la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida va a estar de menor o igual a 40%, a comparación de la FEBI levemente deprimida, que va a ser del 41 al 49%, siendo el diagnóstico va a ser más fiable en presencia de datos de disfunción diastólica o de presiones de llenado elevadas del ventrículo izquierdo, pero no son necesarios. Y por último, la insuficiencia cardíaca con una FEBI preservada, que va a ser mayor o igual al 50%, donde los criterios de disfunción diastólica o de presiones de llenado elevadas en el ventrículo izquierdo presentan elevaciones en los péptidos natriuréticos o una hipertrofia o una dilatación en la aurícula izquierda o una presión arterial pulmonar elevada, etc. Y se debe considerar un ecocardiograma de estrés si hay una alta sospecha clínica, pero ecocardiograma basal no diagnostica. Acá vemos el ecocardiograma de un corazón normal versus el ecocardiograma de un corazón con el ventrículo izquierdo insuficiente. Se puede notar cómo el ventrículo izquierdo insuficiente ha perdido la morfología normal, tornándose en una cavidad dilatada y esférica, ¿no? Esto debido al remodelado que ya mencionaron. Bien, ahora para poder resumir todo lo que dije y juntarlo en uno solo, conseguí este algoritmo diagnóstico en este esquema, donde primero vamos a empezar con la sospecha de una insuficiencia cardíaca. Veremos los factores de riesgo, los signos y síntomas, y debe tener un EKG anormal. Seguimos con los péptidos natriuréticos. Estos deben ser mayores a sus valores normales, y si no lo son, pues veremos una insuficiencia cardíaca poco probable y consideramos ya otro diagnóstico.
Sin embargo, si estos sí son mayores a los valores normales, o si hay una fuerte sospecha de insuficiencia cardíaca, o si uno no dispone de estos exámenes de laboratorio, se va a la ecocardiografía, donde si tenemos hallazgos normales, podemos confirmar la insuficiencia cardíaca y pasamos a definir el fenotipo con base en la medición de la FEBI, y dependiendo de eso determinamos la etiología e iniciamos el tratamiento. Bueno, ahora para el diagnóstico diferencial, yo encontré esta tablita que me pareció muy buena porque habla sobre la sensibilidad y especificidad de los síntomas y signos y exámenes frecuentes asociados a la insuficiencia cardíaca, empezando con la disnea de esfuerzo, la disnea con el ejercicio, que es uno de los síntomas más frecuentes, pero también uno de los menos específicos, ya que si un paciente la presenta sin otros datos de congestión, no necesariamente puede indicar una insuficiencia cardíaca. O sea, puede explicarse mejor por patologías como EPOC en fumadores con tos crónica, en asma si hay episodios reversibles, con sibilancias, o anemia cuando vemos palidez, y también puede deberse a obesidad sin necesidad de tener un compromiso cardíaco. La disnea en reposo sí es más sugestiva de insuficiencia cardíaca, pero no es netamente exclusiva de esta, ya que puede aparecer en cuadros agudos como el tromboembolismo pulmonar, que suele iniciar de forma súbita y con dolor pleurítico. También la neumonía puede estar acompañada de fiebre y tos productiva, o en el síndrome de distrés respiratorio agudo, donde el origen ya no es cardíaco. Bueno, la ortopnea, que es más específica de insuficiencia cardíaca, porque refleja la redistribución de líquidos al decúbito, pero también puede observarse en la obesidad mórbida, o si no, bueno, cuando hay compromiso ventilatorio. La disnea paroxística nocturna es altamente sugestiva de insuficiencia cardíaca, pero puede confundirse con asma nocturna o con apnea obstructiva del sueño. La fatiga es un síntoma completamente inespecífico, no orienta por sí sola hacia insuficiencia cardíaca y puede encontrarse en múltiples condiciones como es la anemia, por ejemplo, o el hipotiroidismo, o incluso en la depresión. A comparación del edema periférico, que sí puede sugerir insuficiencia cardíaca, especialmente si es bilateral, como ya se explicó anteriormente, y si se asocia con otros signos de congestión, pero también puede deberse a un síndrome nefrótico por pérdida de proteínas, o si no, a una insuficiencia venosa crónica, donde pueden predominar las alteraciones locales como las varices. Hablando un poco de la taquicardia, es muy inespecífica y no orienta directamente a una insuficiencia cardíaca, y puede presentarse en hipertiroidismo, en sepsis o en estados de ansiedad. Bueno, el tercer ruido sí es bastante sugestivo, aunque suele encontrarse de manera fisiológica en personas jóvenes o en estados de alto gasto, como el embarazo, por lo que siempre debe interpretarse en un contexto clínico. Y el cuarto ruido se asocia a disfunción diastólica y rigidez ventricular. No es exclusivo de una insuficiencia cardíaca y puede aparecer en hipertensión arterial, por ejemplo, o en una cardiopatía isquémica. Hablando de los estatores pulmonares, estos reflejan congestión alveolar en la insuficiencia cardíaca, pero también podemos observarlos en insuficiencias como la neumonía o en enfermedades intersticiales como la fibrosis pulmonar, donde tienen características diferentes. Y ya yendo para otro signo importante, que sería la ingurgitación yugular, es importante porque vemos el aumento de presión venosa central y orienta a insuficiencia cardíaca derecha, pero también puede encontrarse en cuadros como el taponamiento cardíaco o la pericarditis constructiva. Y finalmente los péptidos natriuréticos, que son muy útiles, como ya les expliqué. Un valor bajo prácticamente descarta la insuficiencia cardíaca, pero valores elevados no son exclusivos, ya que pueden encontrarse en insuficiencia renal o en tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Y eso me da pase a la tabla de al lado, la tabla 7,
muestra causas de las concentraciones elevadas de péptidos natriuréticos. Estas pueden ser cardíacas o no cardíacas. En las cardíacas, como en primer lugar, por así decirlo, tenemos la insuficiencia cardíaca, que es la más clásica, siguiendo de los síndromes coronarios agudos, que algo similar ocurre también en la miocarditis, que es la inflamación del corazón, siguiendo con la embolia pulmonar, la hipertensión pulmonar, donde vemos que el problema no está directamente en el lado izquierdo del corazón, pero sí en el derecho, que se sobrecarga intentando bombear contra una alta presión en los pulmones. Y bueno, en causas cardíacas también vemos se menciona como hipertrofia ventricular izquierda, miocardiopatías, valvulopatías, tetiarritmias, etc. En las causas no cardíacas, donde vemos que los péptidos pueden elevarse, pero no tiene nada que ver el corazón. Lo vemos elevarse como en edad avanzada, en ictus isquémico, hemorragia subarachnoidea, en disfunción renal, cirrosis hepática con ascitis, síndrome paraneoplásico, EPOC, infecciones graves, quemaduras extensas, anemia, alteraciones metabólicas y hormonales graves, tirotoxicosis, cetocidosis diabética también. Eso sería todo. Bueno, hay unas observaciones que hay que hacer, ¿ya? Traten de tener bibliografía, si bien es cierto los conceptos son similares, pero traten de sacar bibliografía de médicos, ¿ya? Ahí parece que están estudiando enfermería, han sacado ahí una sociedad de enfermería. Segundo, por eso es que les di las guías norteamericanas, guías europeas y las españolas, sobre todo las españolas están avanzadas. Tercero, siempre traten de sacar, si bien es cierto hay conceptos que no van a cambiar, pero traten de sacar de textos de 3 años, no mayor de 3 años, ¿ya? Segundo, tercero, hay la expositora que habló sobre en insuficiencia cardíaca, el estudio para evaluar en caso de insuficiencia cardíaca con el BNP y TNB-BNP, son picogramos, PG es picogramos, no es por ciento, ¿ah? Ahí mencionó como menos de 35% o menos de 125%. No es porcentaje, es menos de 35 picogramos, que es una medida casualmente para ver estas sustancias como si están aumentadas o no. ¿Ya? Hay que corregir esos puntos. En insuficiencia cardíaca, como ustedes se pueden haber dado cuenta, es un síndrome que puede ser causada por varios elementos dentro de las estructuras cardíacas, ¿no? Puede haber de causas cardíacas y no cardíacas. Dentro de las cardíacas es cualquier estructura del corazón. Por lo tanto, la falla cardíaca en sí actualmente se está tabulando o se está midiendo más por la fracción de eyección, como han clasificado ahí, fracción de eyección reducida, fracción de eyección intermedia y fracción de eyección conservada, ya con menos de 40%, en otro es de 41 a 49 y el otro mayor de 50%. Esto es mucho más entendible actualmente porque más se está evaluando desde el punto de vista hemodinámico, de la función cardíaca y de el elemento hemodinámico.
que es al final lo que se va a tratar de mejorar. Por eso es que con las nuevas drogas que han salido, y eso lo vamos a ver el día jueves, ha mejorado esta perfusión, esta performance cardíaca, la función cardíaca, y se va a ver cómo esta fracción de eyección que es reducida puede pasar a intermedia, porque incrementa la fracción de eyección. En algunos casos se puede mejorar y pasar de repente a conservada, pero ya nos está diciendo que hay una recuperación miocárdica. Tener en cuenta este tipo de clasificación porque es lo que se está actualmente utilizando para un mejor estudio, para trabajos de investigación, ¿ya? Dicho esto, vamos a dar pase al auditorio para que hagan las preguntas respectivas. A ver, por favor, alguien que pueda ayudarnos. ¿Alguna pregunta para sus compañeros, por favor? Alba. Sí, Jimena. Sí, doctor, ¿se escucha? Sí, gracias. Sí, buenos días. Mi pregunta es, en el caso de los pacientes mayores que tienen insuficiencia cardíaca, bueno, muchas veces se suele cometer errores de diagnóstico, ¿no? Justamente por la edad. ¿Qué se podría hacer para evaluar bien a esta clase de pacientes? A ver, expositores. Bueno, en el caso de insuficiencia cardíaca en los pacientes mayores, si bien sí, para evitar errores diagnósticos, es necesario hacer una evaluación clínica mucho más, con más precaución, por así decirlo. Primero lo que debemos hacer es una anamnesis más detallada para saber antecedentes familiares y, bueno, también enfocándonos en síntomas claves de esta enfermedad como la disnea progresiva, la ortopnia, la disnea paroxística nocturna, que son más, por así decirlo, específicos para insuficiencia cardíaca. Y luego también podríamos hacer el examen, luego haríamos lo que es el examen físico completo, buscando signos, también podría ser signos de congestión, como ingurgitación yugular, crepitantes pulmonares, edema periférico, y bueno, ya completando con los criterios diagnósticos. Pero aparte, si nos pasamos más que todo en la clínica, sería ayudarnos también con los criterios de Framingham que se expuso, recordando que si es que tenemos dos criterios mayores, ya cumpliría como insuficiencia cardíaca o dos menores y un mayor. Bueno, eso sería para ayudarnos más que todo en pacientes mayores. ¿Alguien más que pueda aportar? Jimena, ¿tú puedes aportar? Sí, doctor, como mi compañero menciona, más que nada la clínica manda, ¿no? Eso también creo que nos mencionaron de forma rápida en teoría. Y que la evaluación también va a ser muy importante de forma más sistémica, dado que son pacientes que van a tener más comorbilidades. Acá es importante recordar la semiología, por eso pónganle bastante importancia, revisen, den tiempo en hacer revisión de semiología. Los signos y síntomas nos están diciendo qué es lo que tiene más o menos el paciente. Cuanto ustedes mayor información recojan, identifiquen, van a tener más probabilidades de hacer un diagnóstico claro, preciso. Acuérdense que un paciente de edad avanzada prácticamente está comprometido todos sus órganos en un 50% probablemente, o un 40%. Ya están comprometidos, aún así se cuide, haga la dieta, ya está, porque así es la edad biológica. De tal manera que el paciente no solamente puede estar disminuido en su función cardíaca por edad, sino que también el problema respiratorio pulmonar. Entonces una disnea, una fatiga, un cansancio no solamente es cardíaco, sino también es respiratorio. Hay personas que hacen fibrosis pulmonar, hay pacientes que hacen atelectasia, hay pacientes que ya respiran más superficialmente. Entonces, la nutrición, la oxigenación no es tan buena, que está comprometido, ¿no? Entonces, hay signos y síntomas que hay que identificar. Hay que ver comorbilidades.
Y para eso existe ya el gold estándar, que nuevamente repito para que no se olviden, en la actualidad en cardiología el gold estándar dentro de los procedimientos que existe es la ecocardiografía Doppler. Eso nos va a ayudar a estudiar el corazón en su morfología, en su estructura, en su función, en su dinámica, tanto de las paredes como la válvula, en la velocidad de eyección, cómo el ventrículo expulsa. Por lo tanto, existe esto que es la fracción de eyección, que es la medición casualmente de la contracción ventricular, cuánto de fuerza, cuánto de impulso tiene, y es una medida que nos está dando mucho más información, de tal manera que si lo catalogamos dentro de esa clasificación que han mencionado, entonces podemos darnos cuenta cuán está afectado el paciente verdaderamente, si es problema cardíaco o puede corresponder a un problema respiratorio. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jonathan. Doctor, justo hablaron de que la elevación de péptidos natriuréticos eran, bueno, sospecha de lo que es falla cardíaca. Sí. Mi consulta era si el péptido natriurético eran, o sea, son específicos para hacer sospecha de falla cardíaca o también se pueden presentar en otras patologías que suelen dar elevados. A ver, hay que reforzar esa pregunta y hay que reforzar la respuesta. A ver. Sí, claro. Sobre los péptidos natriuréticos en falla cardíaca habíamos mencionado que van a ayudar en su pronóstico, ¿verdad? Porque directamente estará relacionado con el grado del daño y el estrés del corazón. Es decir, que cuando el ventrículo está más dilatado y sobrecargado, liberará más de estos péptidos natriuréticos. Y niveles elevados nos indicarían una mayor presión intracardíaca y peor función, asociándose esto a mayor riesgo de hospitalización, mayor probabilidad de descompensación y mayor mortalidad. Sin embargo, los péptidos natriuréticos como tal no van a ser específicos para insuficiencia cardíaca. Son sensibles y muy útiles para apoyar o descartar el diagnóstico en el contexto adecuado, pero pueden elevarse por varias causas cardíacas y no cardíacas. En las guías, tanto la AJA, la americana, y lo van a recomendar como parte de la evaluación diagnóstica, pero no como una prueba aislada definitiva. Porque también pueden verse alteradas, si no me equivoco, en fibrilación auricular, síndrome coronario agudo, valvulopatías, hipertensión pulmonar, entre otras. Claro, hay otras patologías que pueden dar un falso positivo o falso negativos. Los casos, problemas renales, la misma obesidad y, como dicen, algunas arritmias. Pero uno tiene que evaluar, y viene el otro punto que estoy reafirmando. No se guíen solamente exclusivamente de un laboratorio, un análisis de un signo de síntoma. Es el conglomerado que tienen que integrar para definir el diagnóstico. Es uno de los elementos más. Si sale algo elevado en un contexto donde hay disnea, donde el paciente ha tenido de repente un infarto, entonces podemos colegir que eso va en relación a su problema cardíaco. Pero si no, hay que ver otro contexto y de repente va por el otro lado con otro diagnóstico. Y lógicamente este examen va asociado pues a un estudio ecocardiográfico que ya les mencioné para corroborar, pero sí ayuda, es decir, su elevación puede llevarme a reafirmar mi sospecha de insuficiencia cardíaca. Siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera? Yo, doctor. Sí, Rubén. Viendo la PPT
me queda todavía la duda de que, por ejemplo, en la epidemiología, mis compañeros mencionaron muy bien lo que es la epidemiología acá en Perú. Esto que somos peruanos y tenemos que tener clara la epidemiología en Perú, pero después me surge la duda que si bien trabajamos con epidemiología peruana, las guías de insuficiencia cardíaca ninguna se adapta al fenotipo peruano. Por ende, tenemos guía europea, guía española, guía norteamericana y acabo de ver también que tenemos guía canadiense. Y esto, nosotros exponemos el jueves y hemos también descubierto que hay una guía japonesa, que es Sí, está sí, actualizada al 2025. ajá. Entonces, la cuestión, la pregunta es básicamente esto. ¿No sería más adecuado tener una guía mm, peruana? O sea, si no se podría hacer con, o si sería o cuál sería la guía que tenemos que basarnos nosotros en lo que ya está establecida. Por ejemplo, si vemos la guía japonesa que está actualizada al 2025 y la utilizamos en un fenotipo peruano, ¿serviría? ¿O mejor nos basamos en una guía española que está actualizada al 2022? Esto, y así quizás esa sirva más, a pesar de que está más desactualizada. No sé si se entendió mi pregunta. A ver, los chicos primero, los expositores. Eh, no estoy seguro sobre la pregunta porque creo que nos estaba preguntando sobre el fenotipo peruano o qué guías se usan en Perú. Si la No, no, podría no. O sea, repetir, disculpa. sí, sí. Mira, le sucede que hay guías de Canadá, Nueva York, guías de España, guías Canadiense, europeas. canadiense, Ajá. japonesa, Y, mexicana, hay ajá, argentina, chilena. y justamente acabo de ver que una de las guías más actuales que hemos encontrado es la guía japonesa del 2025. ¿Qué sucedería, digámoslo así, si en vez de aplicar la guía española, que está actualizada al 2022, aplicamos la guía japonesa para pacientes peruanos? ¿Habría alguna repercusión quizás en la evolución del paciente? ¿Empeoraría, mejoraría? No sé si han llegado a ver más o menos qué pasaría ahí, porque entendemos que la alimentación de una persona asiática es completamente diferente a la alimentación de una persona latinoamericana, pero al ser más actuales, ¿no hay mayor beneficio con los estudios que están teniendo o los nuevos descubrimientos? Es muy interesante tu pregunta. En el contexto peruano, la insuficiencia cardíaca suele centrarse sobre un fenotipo predominante hipertensivo, metabólico e isquémico, ¿verdad? Favoreciendo por la alta frecuencia de obesidad, diabetes e hipertensión. Y va a ser modulado por envejecimiento, enfermedad renal y brechas del acceso al diagnóstico oportuno, a diferencia de otros países que sí van a tener tamizaje, diagnóstico más precoces. Por lo que yo creo que sí es oportuno usar las guías internacionales, a pesar de que en el Perú quizás no hayan tantos estudios, no hayan tantos estudios por la falta de incentivación a la investigación clínica. Creo que a eso te refieres. Sí, entonces sería básicamente por un tema de los antecedentes, o sea, como la clínica del paciente, utilizar qué país se asemeja más a la clínica que tienen los peruanos en el sentido de la hipertensión, diabetes, aunque creo que en Europa no tienen mucho eso, pues, ¿no? Más sería Nueva York, pero bueno, sí, básicamente está bien, no quedó claro, gracias. Bueno, voy a orientar un poquito en ese punto. La pregunta es muy buena, Rubén. Es una pregunta que siempre se hace en los congresos. ¿Por qué? Porque hay cosas que deberían mejorar para clasificar bien. Eh, es importante saber que existen grupos raciales, diferentes etnias, fenotipos, genotipos, ¿no? Pero lo que tienen que entender es que en la actualidad todos los trabajos de investigación que se hacen ahora es multirracial. Antes solamente Estados Unidos hacían, porque tienen cantidad de gente, hacían con los grupos norteamericanos, nada más con su gente. Y ahí sí había un gran problema, porque todo lo que salía y lo difundían, porque como
país avanzado, los expositores y los investigadores eran de ahí y salían a nivel mundial a difundir lo que habían encontrado, que es cierto, lo que encontraron es verdadero, pero era sobre su misma gente, pues. Son altos, blancos, tienen otro tipo de gen. Entonces, a la hora de que el fármaco se tenía que aplicar, algo que habían descubierto ellos, en Sudamérica no pegaba, en Japón no pegaba, porque eran cosas raciales. Entonces, la industria y los trabajos de investigación ahora ya introducen a grupos no solamente norteamericanos, sino latinoamericanos, africanos, no sé si llegan a los asiáticos, pero ya es multirracial. ¿Por qué? Porque casualmente había ese sesgo, pues, lo que tú mencionabas, ese sesgo que se podía limitar el estudio porque pertenecía a una sola raza. Entonces, en la actualidad, por eso es que yo les hago revisión de eso, las guías americanas y guías europeas, no porque corresponda a las guías americanas al americano exactamente y la guía europea a los europeos, sino que son dos escuelas diferentes que agarran los mismos estudios, pero en sus conceptos que tienen ellos, tratan de clasificar. El británico no quiere guiarse mucho del americano, lo respeta sí, pero igual también el norteamericano no quiere guiarse del europeo, del británico, pero lo respeta. Pero todos ellos trabajan sobre el mismo trabajo de investigación y como son de primera línea, son muy buenos investigadores, entonces sacan. Por eso es que hay muchas cosas parecidas. Pero ya la etnia que han cogido o los trabajos de investigación previos ya es multirracial, así de que cualquiera de esos nos podemos aplicar. Y acá viene otro punto, que ya Argentina, México ha comenzado a hacer sus estudios. Entonces, y dentro de esos estudios aplica también su raza, por supuesto, ¿no? Entonces, hay parámetros, hay estudios, hay índices, hay tablas que los mexicanos pueden tener y que sí se puede aplicar a nosotros, porque el mexicano o nosotros nos parecemos al mexicano. Nos vemos la cara y parecemos, entre nuestra raza, somos así. Entonces se puede aplicar. Hay ciertas medidas, ciertas tablas que jalamos del japonés, porque el japonés también nos parecemos un poco al japonés. Y hay ciertas tablas que se pueden aplicar a nosotros, pero eso tiene que estar validado, tiene que haber sido dicho en un congreso de que esa tabla japonesa en determinado punto puede ser aplicado a Latinoamérica. Y cuando decimos Latinoamérica estamos ya hablando del paraguayo, del argentino, del peruano, del chileno, porque ya nos parecemos entre todos. Entonces, tu pregunta es muy buena porque casualmente hay puntos que sí coinciden. Por ejemplo, si ustedes han escuchado que un factor de riesgo es la medición de la cintura, es un factor de riesgo, entonces ya hay una tabla de que tal medida, se supone que está mal. Entonces, si nosotros nos comparamos con la cintura del norteamericano, fallamos, pues, porque el norteamericano es más grueso, más alto. Entonces, tenemos que ver con alguien. ¿Y con quién nos podemos igualar? Con la tabla que corresponde a los mexicanos y a los japoneses, porque somos más o menos de la estructura física de ellos. Entonces, te estoy dando un ejemplo que hay tablas que sí podemos coger y igualarnos. Pero en el trabajo de investigación como la fracción de eyección, eso ya no, porque esos son estudios multirraciales y eso ya es una guía. Por eso es que los trabajos últimos de investigación están hechos para tratar de aplicarlo a nivel mundial. Hay países como el Japón que probablemente hagan estudios propios, ¿no? Que se han actualizado, es cierto, pero te dicen Japón. Que lo puedes tomar en cuenta, por supuesto, pero ya está sesgado porque está hecho solamente para el japonés. En cambio, en España, las guías españolas, ¿por qué les menciono que revisen? Porque la guía española,
la sociedad española lo que hace es coger la guía norteamericana, la guía europea, y lo discuten entre ellos y sacan digamos, un intermedio para que sirva de guía para los latinoamericanos, porque nosotros venimos de España también, tenemos genes de España, entonces, y Latinoamérica y Sudamérica tiene de algo español, entonces se puede aplicar. Chile, por ejemplo, ellos sacan una guía, tanto de infarto de miocardio, alguna guía de insuficiencia cardíaca, también después de haber discutido la norteamericana, la europea, y trata de sacar lo mejor para aplicar a su gente, a su país. Perú sacaba en algún momento, pero como esto hay que agruparse, tener tiempo para que se reúnan, discutir punto por punto, y como se pueden ustedes dar cuenta, el que ha revisado las guías norteamericanas y europeas son infinidad, entonces ya en Perú dejaron de hacer, y en un momento llegaron a sacar, por ejemplo, una tabla de hipertensión arterial después de haber digerido, después de haber discutido la norteamericana y la europea, y sacaron uno para aplicar en Perú, porque uno decía, total, ¿qué aplico? ¿El europeo o el norteamericano? Entonces, para no tener duda, ellos sacaron una tabla, el cual que nos puede servir y poder aplicar en Perú. Bueno, así hay una serie de puntos que se puedan hablar, porque la medicina es para discutir, y es interesante, ¿no? Así como tú has mencionado este punto, hay otros puntos de controversias, y se debe llegar a un consenso, ¿ya? Muy bien, no sé si está claro ese punto. ¿Otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más sobre insuficiencia cardíaca? Porque insuficiencia cardíaca es interesantísimo. Y el día, sí, Fabián, y el día jueves, por favor, a los expositores pueden pulirse ahí, porque ahí vamos a ver los medicamentos nuevos. Acuérdense de la inhibidores de SGLT2, los DPP, los inhibidores de DPP, la dapaglifosina, la empaglifosina, que son medicamentos que han sido para los diabéticos, pero sin embargo resultó siendo muy buenos en insuficiencia cardíaca, de tal manera que ahora se está usando. Y vamos a comentar varias cosas de esos tratamientos, que se ha avanzado un montón. Y aparte de los fármacos están los dispositivos. Cuando la falla cardíaca es difícil, existen unos ya instrumentos y dispositivos, ¿ya? Va a ser interesante el jueves. Sí, Fabián. Doctor, sí, justamente complementando lo que usted dijo, justamente estaba leyendo también sobre lo que era las guías que se usan acá en Perú. También había visto que había una recopilación, bueno, había visto las guías también que también publicó de salud hace un par de años, que era una recopilación de varias guías. Justamente la principal que se utilizaba era la europea, y justamente con la española. Y también estaba verificando que a nivel nacional, de por sí lo toman como referencia la guía europea, ¿no? Como mayor referencia. Es lo que tengo entendido, y justamente también por eso cuando yo lo puse, justamente la epidemiología, hice una recopilación, y justamente el valor que más me salía aproximado era 56 millones de personas aproximadamente sufren insuficiencia cardíaca directamente por las guías que yo he encontrado, justamente la europea y la americana. Es un valor aproximado, ¿no? Excelente, Fabián. Así es. Pero así para no hacerse mucho problema, las guías son estudiadas, validadas. Esto no es que alguien haga algo y ya lo difunde, no. Esto tiene que ser aprobada por un comité, se presenta a un congreso, se discute, y a veces hay controversias que tienen que después corregirlo, y en el próximo congreso sale ya corregida. Por eso es que yo les decía, revisen las últimas guías, porque si uno revisa de acá a 5 años, es cierto, lo que hace 5 años se descubrió, pero ahora se corrigió algunos puntos, y eso es lo que queremos saber y aprender. Por eso siempre en estos
En estos estudios hay que actualizar, ¿ya? Porque hay correcciones. Y lo que tú dices es cierto, pues a veces por estadística se tiene que guiar, se tiene que agarrar una guía de estas, ¿no? Pero cualquier guía es bienvenida porque es estudiada y es cierto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Alisa. Alisa, Alejandra. Sí, doctor, tenía una duda con respecto a qué clasificación es la más eficiente en cuanto a medición de riesgo de un paciente con enfermedad con falla cardíaca. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué clasificación sería la más propicia o la más certera para calcular el riesgo de un paciente con insuficiencia cardíaca? A ver. Creo que sería la clasificación de la American Heart Association, la AHA, porque nos reparte en estadio, ¿verdad? Como mostraba en el PPT, si no me equivoco, en el estadio A, el estadio B, estadio C y estadio D. El estadio A presentaba con factores de riesgo como hipertensión arterial, obesidad, antecedentes familiares. En el estadio B presentaba diseño estructural, pero sin síntomas. Y estadio C con diseño estructural con síntomas de la falla cardíaca, y el estadio D era la insuficiencia cardíaca severa, avanzada. Porque esos estadios evolutivos, creo que eso se refiere a la pregunta. Ya, escuchen por favor. En clasificación de insuficiencia cardíaca hay diferentes clasificaciones. Ya les mencioné que lo que es la fracción de eyección nos da una mejor idea del compromiso miocárdico y de la función. Ese es en la actualidad del cual nosotros debemos guiarnos. Pero hay diferentes clasificaciones desde el punto de sintomatológico, como es el American Heart o el de Nueva York, y hay una clasificación canadiense que es muy buena también, que no lo han mencionado. Han faltado revisar bien, de Canadá. Y esto nos hace ver de que estas clasificaciones o pueden ser desde el punto de vista sintomático o puede ser desde el punto de vista hemodinámico. Acá ha faltado, por ejemplo, una clasificación desde el punto de vista hemodinámico. Tienen que revisar y colocar en la diapositiva, por favor, ¿ya? Hay clasificaciones, así como mencionan disnea como signo y síntoma. Eso tiene una interpretación. ¿Qué significa? Hay congestión a nivel pulmonar, tiene un índice cardíaco, tiene una resistencia vascular. Entonces hay un patrón de clasificación en insuficiencia cardíaca, un patrón de clasificación hemodinámica. El cardiólogo y el médico que estudia ya estas patologías de insuficiencia cardíaca en pacientes críticos no solamente va a guiarse de la sintomatología, sino ya se va a guiar de la parte hemodinámica. Es decir, yo este paciente lo hospitalizo, clasifico desde el punto de vista sintomatológico, pero también le hago pruebas invasivas de medición de la presión arterial, de la presión venosa central, saco sus indicadores gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, índice cardíaco, y en base a eso hago mi clasificación, porque la insuficiencia cardíaca no es solamente sintomatología, sino es cambio estructural y cambio hemodinámico. Si tiene disnea es porque está habiendo cambios hemodinámicos, y esos cambios hemodinámicos son valores, son medibles, y casualmente entra este paciente en un ambiente o en una unidad donde se puede hacer toda esta monitorización hemodinámica.
hablar de insuficiencia cardíaca, y como vamos a ver el día jueves, no es solamente síntomas, sino es valores que están alterándose, descompensándose, tanto de volumen como de presión. Y eso, en base a eso, yo puedo ir dando medicamentos, poniendo volumen o retirando volumen, pero para eso tengo que tener medición. No es tan simple como lo han presentado. Acá ha faltado una clasificación de Killick-Kimball, ¿no? Hay varias clasificaciones, ¿ya? Traten de actualizar y lo ponen dentro del paquete de PPTs que tienen. Última pregunta, ¿alguien que quiera hacerla? Sí, Claudia. Sí, doctor. Bueno, cuando vemos pacientes así, y acá muchas veces nosotros nos guiamos más que todo porque el paciente nos dice si tiene disnea o fatiga, pero hay casos en el que el paciente dice sentirse bien o no refiere mucho. Aún así puede estar más que todo en una etapa avanzada de esta enfermedad, y mi pregunta va que ¿qué hallazgo clínico me haría sospechar que la insuficiencia cardíaca ya está en una fase avanzada, aunque el paciente no me lo refiera? A ver, por favor, opositores. Disculpa, ¿podrías repetir la pregunta? Se te cortó un poco. Bueno, más que todo quería ver qué hallazgo clínico me haría sospechar que la insuficiencia cardíaca ya está en una fase avanzada sin que el paciente me lo refiera. Bueno, podría ser el de la síntomas de la disnea. Si el paciente presenta disnea en reposo o ortopnia o disnea paroxística nocturna, nos indicaría más de todo por ahí cuando ya está en el estadio 4 que mencionó que incluso en el reposo ya lo afectaría. A ver, ¿quién puede ampliar eso? ¿Quién puede ampliar, por favor? Podría ser también la presencia de falla cardíaca avanzada, sería la presencia de síntomas en reposo, especialmente la disnea o la ortopnia, porque está asociada con congestión predistente o los signos de hipertensión, tal vez. Es raro que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca avanzada no tenga síntomas. Todos tienen síntomas. Lo que hay que precisar es que no esté, intensificada por un problema respiratorio pulmonar. Por eso que es importante lo que les mencionaba, el que presentó la clasificación, si bien es cierto está bien la clasificación, pero ha debido poner una serie de tablas. Hay tablas, como le digo, de clasificación de la insuficiencia cardíaca en todas sus fases. Tienen sus nombres propios estas tablas, ¿no? Como les digo, existen 3 o 4 tablas que nos ayudan a ver este paciente en qué condición está, tanto clínicamente como hemodinámicamente. Y eso va a ayudar a definir el tratamiento médico y
el tratamiento con algún dispositivo. Esa tabla es importantísima. Ojalá que puedan ayudarnos el jueves, los que van a aplicar el tratamiento, pongan estas tablas. Hay una tabla de Stevenson, hay una Kimball, el otro ahorita no se me viene a la memoria. Son 3 o 4 tablas que son importantísimas. Y a uno se va a dar cuenta en qué estado crítico está el paciente o no. Y eso va a ayudar a definir mejor el tratamiento definitivo en el paciente en ese momento. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Ha estado bien. Falta estas tablitas que le digo, a ver si pueden conseguir las tablas y lo ponen, y después me lo mandan con todo ya completo, ¿ya? Yo tengo clase ahora a las 2:40 sobre valvulopatía aórtica pulmonar. ¿Listo? Entonces nos vemos más tarde. Gracias por su presencia. Abrazos.